Hoy hablaremos de la expansión musulmana y el Islam. Antes de iniciar con el tema, les pregunto si conocen ustedes cuál es la religión de los musulmanes y cómo se llama su Dios. En el transcurso de la clase, revisa si acertaste a estas dos preguntas. Y comenzamos, recordando lo que ya vimos anteriormente sobre uno de los conflictos bélicos que fueron las cruzadas. Este fue el evento más importante durante la Edad Media. Las cruzadas eran guerras entre europeos que defendían el cristianismo y musulmanes que defendían el Islam, que fue cuando el cristianismo fue perdiendo territorio ante el Islam, imponiéndose como nueva religión. Pero ¿sabes cuál fue el origen de esta nueva religión, el Islam? En el siglo V, al mismo tiempo que el Imperio Romano de Occidente, se dividía en diversos reinos feudales. En la zona desértica de lo que hoy es Arabia Saudita habitaban los árabes. Estos se congregaban en pequeñas tribus nómadas que compartían el mismo idioma y comerciaban entre sí. Además, rendían culto a diversas deidades, es decir, eran politeístas. Estas tribus mantenían relaciones pacíficas debido a su naturaleza desértica del territorio. Solo una pequeña parte era cultivable. Por lo tanto, la agricultura aquí no se desarrolló. El culto a sus dioses lo rendían en un santuario llamado la Kaaba, que significa el dado o el cubo, que estaba construida en medio del desierto, hoy en Arabia Saudita, ubicado en la Meca. Por muchos años las tribus árabes acudían a la Kaaba a orar, a meditar y rendirle culto a sus distintas deidades, aunque todo esto cambió a finales del siglo VI después de Cristo con el nacimiento de Mahoma. En ese edificio cúbico resguardaban los ídolos las diferentes tribus, así como una piedra negra, posiblemente era un fragmento de meteorito al que veneraban. ¿Recuerdan que les mencioné que habían varias tribus? Bueno, en el siglo VII, las tribus árabes se unificaron bajo el liderazgo de Mahoma, adoptaron la religión del Islam, lo expandieron hacia Oriente Medio, en el norte de África y la península ibérica. ¿Pero quién fue Mahoma? Bueno, Mahoma nació en el año 571 después de Cristo, en la Meca, ciudad donde se encuentra el santuario de la Kaaba. Recibió la visita del arcángel Gabriel, quien lo identificó como Alá, el Dios de la divinidad. Este suceso es conocido como la Noche del Destino. Surgió la religión monoteísta, el Islam, palabra que significa la voluntad de Alá, y a los creyentes se les llamaba musulmanes, que significan sumisos. Pero así como Mahoma tuvo seguidores, también tenía enemigos, que no estaban de acuerdo con sus ideas, mismas acciones que le provocaron que fuera perseguido por sus adversarios. Por lo tanto, huyó de la Meca en el año 622 después de Cristo. Este suceso da inicio a la era musulmana y se llamó Hégira, que significa emigración. Se dirigió a la ciudad de Medina, donde escribió el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, en el cual plasmó los principales preceptos del Islam, es decir, la existencia de un solo Dios verdadero, Alá, y los deberes de los musulmanes, que eran la oración, la profesión de la fe, la caridad, los ayunos y la peregrinación a la Meca, por lo menos una vez en la vida. También establece como obligación participar en la Guerra Santa, Yihad, para defender y difundir su religión. Años después, Mahoma regresó a la Meca al mando de un fuerte ejército y conquistó la ciudad, donde unificó a los árabes con una misma fe y un solo gobierno. Tras la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo, los califas del árabe jalifa, que significa reemplazante, continuaron con la expansión de la doctrina y conquistaron Mesopotamia, Siria, Persa e India, logrando seguir conquistando hasta conquistar Tierra Santa. Para el siglo VIII ya había conquistado Egipto y el norte de África, además del territorio que se encontraba cruzando el estrecho de Gibraltar y la mayor parte de la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. Intentaron invadir territorios en Francia, pero fueron derrotados. Toda esta expansión se trató de un largo proceso de expansión política y religiosa del Imperio Islámico, que comprendió cerca de 5 siglos y que desde luego trajo conflictos bélicos con los reyes feudales de Europa,
así como con los emperadores del Imperio Bizantino. Los musulmanes fundaron varios reinos en la península ibérica y permanecieron ahí desde el año 711 hasta 1492. Esta ocupación favoreció la cultura occidental, ya que dejaron como herencia aportaciones lingüísticas como las que hicieron al español, además de introducir conocimientos de los chinos como la brújula, que se hizo popular en Asia y en Europa, gracias a los árabes, así como algunas estructuras y también los nombres que nos resultan tan familiares como Omar, Alicia o Andrés. Palabras que utilizamos todos los días como aceite, almohada, jirafa, tarima, entre muchas. En su mayoría, las palabras que inician con A son de origen árabe. Además, al conquistar el sur de España, los árabes introdujeron estas palabras al español. Cuando los españoles conquistaron México Tenochtitlan, nos legaron estos arabismos que hoy en día seguimos hablando. Y como anteriormente habíamos aprendido que durante la Edad Media los musulmanes, gracias a su expansión comercial y militar, también popularizaron juegos como el ajedrez, cuyo origen fue en India. Los musulmanes no solo se encargaron de introducir a Europa los inventos de otros pueblos, ya que ellos realizaron sus propios inventos. Construyeron observatorios en las ciudades más importantes del Imperio Islámico, como Bagdad, El Cairo, Córdoba, Toledo, Samarcanda. Al interior de estos observatorios, los árabes inventaron el péndulo y el reloj de arena, pronosticaron las manchas del sol, estudiaron los eclipses, los cometas y otros fenómenos celestes, además de la astronomía, y también incursionaron en las matemáticas como geometría y álgebra. ¿Por qué fue el conflicto de la religión islámica? En el siglo VII, cuando se empezaba a expandir los musulmanes hacia Jerusalén, lo que es la Tierra Santa, empezaron los problemas entre el mundo islámico y el mundo cristiano europeo, ya que ahí fue el lugar del nacimiento de Jesús. Al inicio de la expansión, los musulmanes se enfrentaron al Imperio Romano de Oriente, Bizancio, conquistando territorios. En el año 711 comenzó la guerra entre cristianos y musulmanes por el territorio de la península ibérica. Carlos Martel detuvo el avance de los árabes en Europa en el año 732. Aunque a partir del siglo XI los reyes europeos tomaron la decisión de reconquistar Jerusalén, dando inicio a la Guerra de las Cruzadas. Aunque el afán de ambos por defender sus creencias religiosas, así como expandirse territorialmente, llegó a la prolongación de las guerras. Actualmente la religión musulmana existe en todo el mundo, pero principalmente en los países del Medio Oriente. Para finalizar, te invito a realizar los ejercicios de tu guía santillana, la página 302 y 303.